Bueno, vamos a la clase número 8. ¿Sí? Continuamos con esta hermosa clase de lo que es la adoración. Nos toca ver sobre el nombre redentivo Nisi, mi estandarte. Éxodo 17:15. Nisis, este nombre en el sentido cultural indica: Jehová es la señal de victoria que delimita los campos y me asegura el terreno para ganar las batallas. Él es el poder y el refugio de su pueblo en los conflictos. El hecho de que Moisés haya levantado un altar y en él haya hecho honra, reconociendo a uno de los nombres de Dios que lo caracteriza como el que nos da la victoria, era un acto de adoración y de agradecimiento, no solo por la victoria obtenida en la batalla, sino por las victorias que se obtendrían en otras batallas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodos 17, 8 y 16. Ahora, ¿quién es el que iba a tener guerra? Jehová, no Israel. ¿Sí? Porque el hecho de que Israel existiera era porque Dios la había hecho existir. El hecho de que Israel estuviera caminando en esos predios, en esos lugares donde iba caminando, era porque Dios lo había ordenado. Es decir, el caminar y el avanzar de Israel en ese territorio o en esa zona no era porque él meramente quería, era parte de sus funciones. Ahora, cuando usted y yo estamos caminando en lo que Dios nos llamó a hacer, ¿sí? ¿Quién es el responsable de nosotros? ¿Nosotros o Dios? Cuando nosotros estamos caminando y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, ¿quién es el responsable de nosotros? ¿Nosotros mismos o Dios? Ok, entonces debemos de aprender a confiar en Él. ¿Sí? Porque no es mi batalla, no es mi victoria, es mi carrera, sí, pero de lo que Dios ha determinado que yo desarrolle o que yo haga en ella. Ahora, cuando nosotros como adoradores proclamamos este nombre en oración, no solo lo hacemos
por las batallas obtenidas, sino por las que vamos a obtener. Pero debemos entender, aunque perdamos, oiga, una batalla, Él sigue siendo Jehová Nisi. Su nombre no depende de mi victoria depende de su nombre. ¿Sí? Yo puedo perder una victoria, pero Él sigue siendo nuestra victoria. Él sigue siendo nuestra bandera. Él sigue siendo nuestro estandarte. Y el hecho de que nosotros perdamos una batalla no quiere decir que perdimos la guerra, ¿no? Porque ¿cuántas batallas peleó Bolívar para libertar esta nación? Las primeras 4, ¿sabía usted que las perdió? Y en algunas quedó vivo y de bromita. Ok, pero ya después las cosas cambiaron. Entonces, vamos a ver, Shalom, mi paz. Este es uno de los nombres que a veces, sobre todo cuando uno es un adolescente, así como un angelito por ahí, pero en lo espiritual, ¿no? Oye, nos cuesta, este nombre se nos hace como difícil, ¿no? Shalom, mi paz, Jueces 6:24. Este es uno de los nombres redentivos difíciles de proclamar y reconocer, porque solo lo pueden hacer aquellos que en medio del conflicto y la aflicción no se dejan turbar ni robar la paz de Dios, que viene como resultado de la fe y la confianza que se ha depositado en el cuidado de Dios. Paz no es bonanza, la bonanza es producto de la paz, como la paz es producto de la fe que depositaste en una palabra que Dios ha dicho. Un creyente que viva inseguro, turbado, amedrentado, en incertidumbre, desesperado, angustiado y en su interior se sienta desprovisto del cuidado de Dios y por consiguiente nunca entra en su reposo, ¿cómo podrá adorar a Dios reconociendo este nombre? Juan en su primera carta encierra una verdad que si logramos aceptarla, entraríamos en el reposo de Dios, disfrutando de su paz, y como resultado pasaríamos a ser adoradores en potencia, divulgando y manifestando su paz. El pasaje dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, óigame, sino que el ¿qué? Perfecto amor, quiere decir que si hay un perfecto amor, hay un amor que no es perfecto. ¿Sí? Entonces, el perfecto amor, ¿cuál será? El ágape. ¿Y el amor imperfecto, cuál será? El filí y el ero. ¿Sí? Que los practicamos nosotros, pero Dios practica solamente el perfecto amor, el ágape. Y ese amor perfecto echa fuera el temor, de donde el que teme, oiga, no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, una cosa es ser y otra cosa es estar perfeccionado. Ya todos nosotros en Cristo Jesús somos. Amén. 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 Pero vamos en el camino de la perfección. ¿Cómo alcanzaríamos nosotros la perfección? Dejando que ese amor ágape que sí está en nosotros, fluya en nosotros. Romanos 5:5 dice que en nosotros ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Y si ese amor está en nosotros, entonces debemos dejarlo que fluya, que brote, que salga, que se manifieste. ¿Y cuándo se va a manifestar? Cuando usted y yo nos metan en la máquina y nos aplasten.
y salga de adentro lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Lo que hay. Para sacar uno de los mejores aceites que se come y se unta y se usa mucho, el de las pequeñas olivas. ¿Qué hay que hacer con las olivas? Para sacar el aceite de coco, ¿qué hay que hacer? Estripar el coco para que salga, y así sucesivamente. Ahora, mientras estemos completicos, no va a pasar nada. Entonces necesitamos quebrantamiento. Ahora, luego del quebrantamiento, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Para que se manifieste el perfecto amor, el cual echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso está en 1 de Juan 4:18. Simplificando este pasaje, lo que quiere decir es, el que se siente amado por Dios no tiene derecho, oiga, de estar en temores, porque el que teme no ha entendido lo que Dios está dispuesto a hacer por causa del amor que siente por él. De la paz forma parte de la naturaleza del Espíritu. Gálatas 5:22. Es propiedad de Dios. Filipenses 4:7. Es parte de las propiedades del Espíritu Santo, impartidas al hombre como producto del nuevo nacimiento, y que debe desarrollar en su espíritu, formar el alma y manifestarlo en su diario vivir. El término paz del griego es eirene, del hebreo shalom, que tiene que ver desde la perspectiva teológica con la quietud del alma. La paz no es bonanza, la bonanza viene como producto de tener paz. Juan 16:33. La paz es endógena, de adentro. La bonanza es de afuera, es exógena. Los prerequisitos de la paz no son libertad de las necesidades, del dolor físico. La paz es un descansar en Dios en medio de las más grandes adversidades. La paz que ofrece el mundo está en total contraste a la paz de Dios. El mundo adquiere su paz, producto de la bonanza. Si hay bonanza, hay paz para el mundo. En Dios es todo lo contrario. La paz en Dios produce la bonanza. Por esta causa, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz que el mundo te da es no deberle a nadie nada, tener unas reservas por ahí cómodas, tener de repente, a los que están muy acostumbrados, tener un buen vehículo para desplazarse, es tener un techo propio, tener ese techo amoblado por dentro y la nevera full, no como el río Orinoco, agua nada más, no, full. Ahora, el que tiene paz por esas cosas externas, sencillamente la tiene por la bonanza. El día que se van todas esas cosas externas, la paz también sale caminando. Pero los que de verdad tenemos paz, de la nevera llena, no tengamos un techo propio, no haya dinero, estemos endeudados, debemos de tener paz. Porque la paz de Dios es endógena, de adentro. Ahora, la paz de Dios protege al creyente, oiga, de las facultades mentales causadas por la ansiedad de la vida. El tener seguridad de que Dios provee, no proveerá, provee tiempo presente. La fe, no se le olvide que es del tiempo presente para sus hijos, y responde ante las más grandes dificultades de la vida
Y por esta causa, el creyente aprende a vivir quieta y reposadamente, sin conflictos mentales. La paz de Dios se puede entender como una garantía del cuidado de Dios. Filipenses 4, 6 y 7. Pablo fue tan determinante en el lenguaje de la paz que dejó escrito lo indispensable que es ella en la vida del creyente. Él dijo, y la paz de Dios, oiga, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Ahora, simplificando el pasaje, lo que Pablo quiso expresar fue: la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiado en medio de las malas circunstancias, aunque no entendamos nada. Jesús dijo que lo único que nos librará de la turbación interna y de los temores es la paz de Dios en nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan 14, 27. La paz es producto de la fe, oiga, y la confianza que depositamos en una palabra que recibimos de Dios. Esto fue vivencia en la vida de Jesús, que en medio de una gran tempestad, mientras sus discípulos se turbaron y se llenaron de temor, él dormía y descansaba en la popa de la barca. Él confiaba en las palabras que le había dicho. Pasemos al otro lado. Mateo 8:24, Marcos 4:37 y Lucas 8:23. ¿Sabía usted que Jesús estaba claro que él no iba a morir ahogado, sino que él iba a morir en la cruz? Bueno, ¿sabía usted que Jesús también sabía que hasta que Dios no cumpliera el propósito que estaba predestinado o destinado para él, no se moría? Es decir, como dice un viejo amigo por ahí, nadie se muere en la víspera de morirse. La gente se muere el día que le toca morirse. Al menos que violes un principio de seguridad en las diferentes áreas donde se pueden violar. Ahora, debemos de entender que una de los graves problemas que tienen muchos hombres y mujeres de fe, que aunque tienen fe, no tienen dónde depositarla. Es como que tuviéramos mucho dinero, pero no hay un banco donde depositarla o depositarlo. Es como que tuviéramos mucho dinero, pero no hay planes donde reinvertir para seguir acrecentando esa capacidad. Entonces, ¿tenemos fe? Sí. ¿Qué necesitamos? Conocer la palabra para depositar la fe. ¿Dónde? En esa palabra, para que Dios pueda hacer algo. Ahora, Jesús tenía fe, sí, y la depositó en la palabra que dijo. ¿Cuál fue la palabra que dijo? Pasemos al otro lado. Y otra cosa que ya ustedes la saben, que Jesús sabía que iba a morir en la cruz, no ahogado. La paz es un descansar, oiga, en Dios. Es un reposar en Él. La paz es la quietud del alma que viene como producto de la fe que depositaste, oiga, en una palabra que Dios te dio. La intervención de Dios en medio de la tempestad vendrá una vez que hayas tenido paz por causa de la fe que depositaste en su palabra. En Dios, donde hay fe,
en Dios, donde no hay fe, no hay paz. Donde no hay paz, no hay bonanza. La paz viene como resultado de conocer, oiga, el amor de Dios a favor nuestro. Esto lo describe el apóstol Juan en sus cartas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Oiga, porque el temor lleva en sí castigo. Oiga, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? En el amor no hay temor, ¿verdad? El que tengas esa confianza, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo que hay por vivir en temor? Ahora, ¿cuál es la causa? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Es decir, que el que vive en temor le está diciendo a Dios con sus acciones: Dios, tú no lo vas a hacer, tú no puedes hacerlo, no estás en capacidad de hacerlo. Es decir, en otras palabras, Dios, tú eres mentiroso. Y eso es grave. Primera de Juan 4:18. El término perfección relacionado al amor que aparece en el pasaje da la idea de no conocer lo que Dios es capaz de hacer a favor nuestro por causa del amor que siente por nosotros. Debemos conocer que Dios, por causa de su amor y por el objeto de su amor, que somos nosotros, estuvo dispuesto, oiga, a abandonar su gloria y humillarse en la persona del Verbo. Si esto lo hizo antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora siendo? Si esto lo hizo, si antes de ser sus hijos, ¿cuánto más ahora siendo sus hijos? Ahora, muchas veces nosotros tomamos muy en poco cuando hablamos del humillarse. Ahora, ¿qué abandonó Dios, Verbo, para llegar a existir, para que llegara a existir la persona de Jesús? ¿Sabía usted que abandonó el Dios Verbo? Lo eterno, lo infinito, lo omnisciente, lo omnipresente y lo omnipotente. 5 características y cualidades únicas de Dios. Las abandonó el Verbo para meterse en el vientre de una mujer, óigame, en estado de condenación. Porque María, para el momento que Jesús entra a ella, estaba en estado de condenación. Porque el pecado original estaba en ella. Ahora, permítese entrar ahí y para el mundo es moral. Jesús fue hijo de fornicación. De paso se lo dijeron en su cara. ¿Cuántas veces, cuántas murmuraciones no se dieron y se dijeron en contra de Jesús, que las oyó su madre y el hijo en la barriga también las escuchó? ¿Cómo? ¿Cuántos no dirían, cómo es que esta y que salió embarazada por el Espíritu Santo? Si eso nunca se ha visto, nunca se ha dado. Me imagino que usted conoce esos chismes de hogares, de barrio y de casas por ahí, ¿verdad? Ajá. Ahora, todo eso se lo tuvo que calar Jesús. De paso, cuando nació, no hubo espacio para él en el lugar donde fue a dar a luz. A los 2 años de edad tuvo que salir huyendo de su tierra, de su nación, a una nación extranjera. Pregunto, ¿eso será humillación o no será? Claro, aquí hablando ya de la humillación en Jesús, pero de la grande humillación, que considero que es la más grande, es cuando Él se desprende de ser eterno, de ser infinito, de ser omnisciente, de ser omnipresente y de ser omnipotente. Es decir, en esa omnipotencia, ¿podría Jesús salir huyendo? No. En esa
ciencia o teniendo esa omnisciencia necesitaba que su padre terrenal de crianza y su madre fueran dirigidos sin él saber hacia dónde iban. Y que un ángel fue y habló con José y no le dijeron nada a Jesús. Y tuvo que ser conducido como cualquier menor hasta tener su mayoría de edad. Y tuvo que criarse y vivir bajo uno de los regímenes más horrendos y espantosos que ha pisado la tierra, y uno de los más largos. Y sin poderse organizar como humano para combatirlo y acabarlo, pudiendo hacerlo. ¿Eso no es humillación? Ver a su pueblo con gente de aquí mismo, sacerdotes que estaban en la posición de sacerdote porque compraron los puestos, gente de su pueblo que cobraban impuestos para la nación extranjera, y cuántas locuras más se daban dentro de su nación, y Jesús tuvo que vivir toda esa humillación. Ahora, en conclusión al tópico, nunca podemos adorar a Dios reconociéndolo como el Shalom, a menos que entendamos que es paz, cómo viene la paz y cómo mantener la paz de Dios y hacer de ella un estilo de vida. Jehová Sama, Ezequiel 48:35. Jehová Sama, este nombre significa Jehová está allí. ¿De quién crees tú que habla este término Jehová está allí? Otra cosita que no la he dicho. Todos estos nombres redentivos y calificativos que se dieron en Jehová, porque aquí estamos hablando de nombres redentivos y calificativos de Dios en el Antiguo Testamento, todos estos nombres redentivos y calificativos se dieron en Jesús. Pero aquí estamos hablando de otro personaje que también vino y está en esta posición de Jehová Sama, ahorita en este momento. Este nombre significa Jehová está allí, garantizando, oiga, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este nombre fue proclamado por el profeta Ezequiel en el cumplimiento de sus profecías en la restauración de la nación de Israel. El profeta Ezequiel, en medio de su cautiverio, en las más grandes soledades, en medio de la desolación en la que estaba Israel, en medio de la destrucción de Jerusalén, cuando toda esperanza se había perdido, el profeta mantenía su fe. Sabía que Jehová tendría misericordia de ellos y su presencia se haría manifiesto en su restauración total, garantizando su estadía en medio de ellos, manteniendo este nombre en su espíritu hasta su cumplimiento. Al final, en el cumplimiento de la profecía, Ezequiel exclamó: Jehová Sama, esto es, Jehová está y estará con nosotros para siempre, en medio nuestro. Este nombre lo manifestó en forma tácita en medio de sus discípulos cuando dijo: no os dejaré huérfano, les enviaré otro consolador para que esté con vosotros hasta que sea mi venida. Juan 14, 16 y 18. ¿Quién será ese otro consolador? ¿Quién será ese otro consolador? Entonces, la presencia del Espíritu que está y siempre estará con nosotros es Jehová Sama. ¿Sí? Ahora, porque la presencia de Jesús fue temporal. Jehová Sama es el nombre que nos garantiza la presencia de Dios en medio de las circunstancias adversas. Cuando creemos estar solos, Él está siempre de nuestro lado. Ha hecho de nosotros su morada. ¿Quién es ese?
el Espíritu Santo. Jehová Tesiquenú, Jeremías 23, 5 y 6. Jehová Tesiquenú, este nombre significa Jehová es mi justicia, y fue manifestado por el profeta Jeremías en profecía dadas por Dios, anunciando el advenimiento de la justicia de Dios en la vida del Mesías, en el reinado milenial. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esto es profecía para Israel, pero para nosotros esto es una realidad. Jeremías 23, 5 y 6. En esta profecía se da una ley de doble referencia, aplicando una de las referencias a la justicia divina que vendría mediante Jesús por causa de su obra vicaria. Una de las formas de honrar a Dios bajo este nombre es conocer, oiga, todo lo relacionado a la justicia de Dios a favor del hombre, los incidentes que se dieron en la cruz, que trajeron como producto la justicia, tales como redención, remisión y propiciación, que estos temas o de estos temas hablamos en Cristología. Si usted solamente lo oyó y usted no ha procurado que esto sea en usted una vivencia contigo y usted no sabe exactamente qué es redención, habiéndolo oído, remisión y propiciación, usted no califica para adorar a Dios como Jehová Tesiquenú. ¿Qué es regeneración? Y bajo este conocimiento, caminar una vida libre de condenación por causa de pecados que hayas cometido o temas cometer. Entender que ninguna condenación, oiga, hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1 y 2. Entender que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y que el mismo nivel de justicia que tiene Dios lo tenemos nosotros también. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5:21. El decir que usted es un pecador arrepentido es decir que usted todavía no sabe qué es redención, remisión ni propiciación y usted no califica como un adorador. Ahora, el saber que usted puede pecar, esa es otra cosa. Es más, le digo algo, nosotros somos los únicos seres sobre la tierra que podemos pecar. ¿Sabía usted que el mundo no está en capacidad de pecar? El mundo está en pecado. Entonces usted y yo que estamos en justicia, que estamos libres del pecado y libres de los pecados, cuando nos descuidamos, cuando nos atontamos, entonces podemos pecar. Pero el hecho de que cometamos un pecado o unos pecados, eso no nos hace pecadores. ¿Qué nos hace entonces? Un hombre justo en condición de pecados. ¿Y esa condición va a ser hasta cuándo? Hasta que yo reconozca ese pecado, lo confiese y me aparte. Así de sencillo. Hasta ahí ese pecado estará en usted. Hasta ahí usted estará en condición de pecados. Del resto, si usted no conoce esto, no cree esto, no puede fungir como un adorador, no conoce a Jehová Tesiquenú. En un estado de condenación, en el caso del mundo, en un estado de condenación, cercena la posibilidad
de que puedas adorar a Dios, ya que no hay libertad para hacerlo. Debemos entender que cada vez que nos acerquemos a Dios para pedirle perdón por un pecado para efecto de Él, es la primera vez que vamos. Nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por un pecado cometido. Siempre que vayas para Dios será la primera vez. Él no se acuerda de los demás, ya te los perdonó. Pecaste, pide perdón, no lo hagas más. Lucha en contra del pecado y adora a Dios por su perdón. Ahora, el diablo se va a encargar de recordarte tu pasado. Ese es el trabajo de él. Recordarte tu pasado. Si tú no eres inteligente, bueno, te vas a echar a llorar por ese pasado. Y de ese pasado, entonces vas a vivir pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a Dios. Pregunto, cuando tú fuiste el año pasado y compraste, qué sé yo, algo que compraste y lo pagaste, ¿cuántas veces lo pagaste? ¿Y por qué no has vuelto a irlo a pagar? Ajá, ¿y por qué si le pedimos perdón a Dios varias veces por algún pecado que hemos cometido? ¿Entiende esa, verdad? ¿Por qué a Dios sí tenemos que estarle pidiendo perdón repetitivas veces por algunos pecados que hemos cometido? Pero cuando vamos y comemos un pan, nos comemos algo por ahí, nos compramos algo, lo pagamos una sola vez. Entonces, es decir, ese bodeguero es más justo que Dios, porque a Dios cada rato tengo que estarle pidiendo perdón. ¿Se copia eso, verdad? Ok, entonces dejemos de estar en esa posición. Si para Dios, cuando tú vas por haber cometido algún pecado, para Él es la primera vez que vas. ¿Por qué? Porque de los otros no se acuerda, te los perdonó. Pero esto no es para que entonces la agarremos, como se dice criollo, de parrán de mono, a estar cometiendo y cometiendo pecados. Porque, ok, Dios no tiene problema con perdonarte los pecados, pero la consecuencia, dijo Dios que te la va a perdonar también. ¿Quién le toca asumir las consecuencias? Vamos a hablar ahora entonces de dinero, ¿sí? Dinero y bienes materiales. Hasta aquí, no es que estos son los únicos nombres redentivos y calificativos de Dios, hay más, pero solamente hemos tomado estos 12 como tal. Ahora, hablemos de dinero y de bienes. Levítico 2, 1 al 16, según Deuteronomio 26, 1 y 10, el diezmar y ofrendar, oiga, se consideraba un principio de adoración según el motivo. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice, honra, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de todos tus frutos. Hay gente ahorita diciendo que no se debe diezmar, porque no se está diezmando como se diezmaba en la Biblia, porque en el tiempo de la Biblia se diezmaba, eran productos, valga la redundancia, producidos del campo. Ya va, pero tú produces productos del campo. No. Entonces, lo que se diezma es lo que se produce, o del producto que tú tienes, de la ganancia que tienes. Ahora, en el tiempo antiguo, el problema del diezmo era cuestión de números, ¿sí? Dios, en el crearle responsabilidad social a su pueblo, le puso un número. Es decir, tú me vas a devolver del 100%, me vas a devolver un 10 y agarras un 90 para ti. Qué chévere es Dios, ¿no? Si no nos pone número, dice Dante Hebe que hubiésemos hecho lo contrario, es decir, que agarramos el 90 y se lo damos a Dios y nos quedamos con el 10 nosotros. Sí, Luis, dicen por ahí, ¿verdad? Ajá.
Ahora, el problema o el caso ahora del Nuevo Testamento, aunque no está imperativo, impositivo el diezmo como tal, ahora el asunto pareciera que es más liviano y no es más liviano. Es así como un poquitico más comprometido. Porque ahora no es un 10% que se debe dar. Es de acuerdo a lo que haya sido prosperado. Y yo creo que el asunto ahora de la finanza en el Nuevo Testamento tiene que ver con el amor. Pregunto, ¿los enamorados sacan a brindar a la que quieren conquistar? Ahorita tú estás viendo por ahí ciertos videos, ciertos memes donde están comiendo y llega el que atiende ahí le dice, por favor la cuenta, pero ya sabes, por separado. Ella va a pagar lo suyo y yo voy a pagar lo mío. Creo que lo han estado viendo, ¿verdad? Y llega la chica y le dice, pero ya va, tú fuiste que me invitaste. No, pero tú vas a pagar lo tuyo y yo voy a pagar lo mío, porque ahora como las damas quieren equidad, ¿sí? Pero hay otras más atrevidas, ¿no? Dice, bueno, si tú vas a pagar, bueno, ya te han visto los demás, ¿no? No. Termine de comer, porque después de comer ya usted sabe. Ok. Ahora, el dinero y los bienes materiales en el Antiguo Testamento tenían una posición. Números. Reitero, a Israel Dios lo quiso gobernar solamente con jueces, profetas y sacerdotes. Más nada. Israel decidió que necesitaban un rey. Ahora, a Israel Dios le pidió no un diezmo. Eran 3. El diezmo para los sacerdotes era 1. El diezmo para los pobres y los necesitados y las viudas y los huérfanos era otro. Y cuando pidiera un rey, bueno, al rey también le van a tener que dar un 10%. ¿Cuántos diezmos eran? Más el resto de ofrendas que usted alcanza a ver, eran un lote de ofrendas las cuales Dios colocó allá. Ahora, para el Nuevo Testamento, el diezmo no está impuesto como tal, pero la oportunidad de dar, la oportunidad de manifestar lo generoso sigue estando vigente. La oportunidad de adorar a Dios con nuestros bienes sigue estando vigente, no con la misma imposición como en el antiguo, pero ahora con amplitud. Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Jesús dijo que nunca podemos ser fieles a Dios, oiga, mientras el dinero ahí ocupe el lugar que le corresponde a él. Por lo consiguiente, nunca podemos calificar como adoradores mientras tengamos como ídolo al dinero. En Mateo se presenta este principio. Jesús dijo, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. El término que se utilizó para hacer referencia a las riquezas es del arameo mamón, que indica el Dios de las riquezas. El término mamón en sí mismo no indica ni representa al dinero, sino la codicia que se tiene por el dinero, hasta el punto que le quitas al Dios mamón su lugar, ocupando ese lugar para hacer del dinero un presente, oiga, para ti mismo. Es decir, la codicia que se tiene por el dinero es un mamón interno en ti. Pablo no condena la posibilidad de tener dinero, sino que hagamos del dinero la fuente de nuestro existir.
Ahí es donde está el problema. No es en el dinero como tal. Es que hagamos del dinero la fuente de mi existir. Es decir, me gané X. Y entonces, si yo doy de esto para la obra de Dios, entonces me voy a empobrecer, me voy a quedar arruinado. Ese pastor, ese no tiene esposa, ese no hay que estarle diezmando, los hijos ya están grandes. Esa otra pastora está muy gorda, esa tienen que no diezmarle porque para que rebaje un poco esa gorda que tenemos de pastora, no. Y así sucesivamente. Entonces, si yo no doy, pues me quedo tranquilo. Pero, ¿seguro que estás tranquilo? Cada uno, vamos a ver más adelante lo que dice de esto porque se nos fue el tiempo.